Vale, venga, y vamos a la parte del pie. Vale. Sobre la fascitis plantar también muy común en corredores, ¿vale? En muchas personas también, en aquellas que están mucho tiempo de pie. Más hay fascitis que son bastante molestas, bastante difíciles de tratar, algunas. Como ya sabemos, cuando se ha afectado la estructura o cuando está asociado también un espolón calcáneo, ¿vale? Entonces ahí ya pues el tratamiento es más largo, ¿vale? Es un poquito más complicado. Entonces, bueno, tenemos los factores externos, como puede ser un impacto mecánico en el que se producen microimpactos de la fascia, de la estructura en corredores, por ejemplo. Entonces se produce la fascitis, que puede ser de un lado o de los dos si ya hay una insuficiencia de la sangre. También puede ser a una acumulación de flema, ¿vale? Con respecto a otras patologías. Aquí sí que es una zona de acumulación o de retención de líquidos. Y en este caso, bueno, pues uno de los ejemplos sería el espolón calcáneo también. El espolón calcáneo es como al fin y al cabo es una acumulación también de flema que al final lo que lleva es a degeneración de la estructura o a una insuficiencia del riñón, ¿vale? De la parte ósea. Y, y bueno, pues a la hora de tratarlo, pues debemos de pensar no solo a nivel local, no solo a nivel del talón, sino trabajar todo lo que es la parte de la musculatura, de la parte blanda de la cadena superficial posterior, correspondiente a la vejiga, y también de la profunda, correspondiente a riñón, a bazo también. ¿Vale? En este caso, bueno, os he puesto estos puntos, pero hay otros que se pueden poner. Por ejemplo, me vino una mujer con una fascitis plantar bilateral de 2 años de evolución. La mujer directamente es que venía eh, llorando, o sea, porque no podía caminar. Entonces, bueno, tenía problemas de estreñimiento, tenía problemas más relacionados con el bazo y de hecho todo lo que era la musculatura interna de la pierna estaba afectada. Como digo, el tendino muscular estaba en exceso, ¿vale? Tenía todo lo que es el tejido, toda la fascia estaba pegada. Y lo único que hice, bueno, lo único, fue liberar todo lo que es a nivel tendino muscular, toda la musculatura interna de la pierna, sobre todo la parte, zona de bazo y demás. Utilicé bazo 6, vesícula biliar 34, por supuesto. Y lo mismo, en cuestión de un ciclo de acupuntura se resolvió bastante bien, pero porque no tenía una degeneración de la estructura, no tenía una degeneración a nivel ósea, ni tenía un espolón calcáneo. O sea, era simplemente que todo el tendino muscular lo tenía en exceso. En este caso me indicaba que tenía una insuficiencia en lo que era la función del bazo páncreas, mejorando esa función en lo que era un ciclo de acupuntura, pues se resolvió lo que era una fascitis de 2 años de evolución. O sea, hay veces bueno, pues surgen, digamos, estos tratamientos milagrosos, si lo queremos llamar así, pero vamos, que sabes que son producto de haber analizado bien la patología. Entonces, en este caso, pues bueno, sí que tenía la mujer bastante humedad, era bastante, por su constitución, era obesa también. Le dije que claro, que tenía que perder peso y que luego, bueno, pues se le puso también un régimen y eso le ayudó bastante.
Bueno, tratamiento de acupuntura también le coloqué vejiga 64 con riñón 2 con electro, ¿vale? O directamente con una tracción mecánica de la fascia, ¿vale? A través de estos dos puntos, desde riñón 2 y vejiga 64, se puede hacer una manipulación de las agujas, ¿vale? Como se hace también en la rodilla. También, no sé si os lo ha enseñado Liu, el tema de la jofitis, la grasa de jofa que hay por Mm, detrás del tendón rotuliano. Y también hay otra técnica igual, como digamos como que con la aguja intentas despegar esa grasa, la grasa de Sí, jofa, pues Era lo de rascar con la aguja, ¿no? Meterlo. sí, como hace de un limpiaparabrisas. Sí, eso eso es, sí. Sí. justo, justo. Pues eso se hace en algunas estructuras, como puede ser ahí, en, en la grasa de jofa, en la rodilla, se puede hacer también en la grasa de Cajer, también por detrás del tendón de Aquiles, se puede hacer, como os dije ayer, en la arcada de Frost. Hay diversas estructuras donde lo puedes hacer. Y aquí también, aquí en la zona de la fascia plantar, pues se le hace como una tracción para intentar despegar el tejido. Y bueno, pues luego también puntos a nivel local, como son vejiga 60, vejiga 57 para descargar todo lo que es la musculatura de la espalda y vesícula biliar 34, ¿vale? Y luego, bueno, pues ¿Y hacerle un buen diagnóstico y ver dónde tiene los bloqueos. esto lo harías, pues giga 60 y 57 lo harías en el homolateral, ¿no? Sí, sí, lo No hago bilateral. molar. Ujú. Bilateral Bilateral, sí que el maestro de los bilateral, tendones, ¿no? eso es. Bilateral pongo el maestro de los tendones. O el ¿Y TR5. R1 tú no usas para fascitis? Pues lo utilizo, pero con ventosa, o lo utilizo más con digitopresión. Con puntura no suelo utilizar mucho riñón 1. Creo que os comenté que es el punto de sedación del riñón. Entonces, bueno, que no pasa nada, o sea, es decir, que hay gente que lo utiliza. Pero bueno, depende de la escuela y depende del acupuntor, pues hay gente que nos gusta y hay gente que no nos gusta. A mí no me gusta punturar riñón 1. No me gusta sedar, o sea, no me gusta dispersar al riñón. En este caso, bueno, se le puede colocar en algunos casos, es decir, que no hay que ser tampoco rígido de mente. Pero si tengo otros puntos con los que puedo solucionar la patología y este, por ejemplo, no tengo por qué utilizarlo, pues no lo utilizo. Vale. O lo utilizo de otra forma, lo utilizo con moxa, lo utilizo con ventosa, lo utilizo con digitopresión. Riñón 2 también es majete a la hora de punturar, ¿eh? Pero riñón 2 tiene otras connotaciones a nivel energético. Es el punto fuego, es el punto de aceleración del plano, es un punto que trabaja sobre el dolor, ¿vale? Riñón 2 porque estás trabajando como un punto fuego sobre la psique de la persona. Es diferente. Pero bueno, que ya os digo que no hay que por qué ser rígido, que hay muchos acupuntores que lo utilizan y está bien. Pero luego, pues cada uno tenéis que coger hacer vuestro cuadernillo. Vale, voy a hablar sobre la diferenciación de síndromes, como igual que hice con miembro superior, cervicales y lumbares, pues vamos a hablar y a repetir, porque muchos de estos es repetición de la diferenciación de síndromes aplicado a los tendinomusculares. Entonces, vamos a hablar cuáles son los síndromes más comunes. En este caso, los factores externos vienen dados por ataques de viento,
ataques de frío o ataques de humedad. Y los factores externos, hay algunos que se pueden juntar con factores internos propios de la persona. En este caso hay un síndrome que se da en miembros inferiores, que no se da en otros, que es típico, que es el descenso de la humedad-calor. El descenso de la humedad-calor quiere decir que la humedad y el calor se juntan para hacer pupita, como digo yo. Estos síndromes es difícil de tratar porque hablan de una retención de líquidos, pero con una inflamación. Entonces podemos estar hablando, pues eso, de degeneración de la estructura, podemos estar hablando de tumores, podemos hablar en este caso, de necrosis de la cabeza del fémur. Y luego tenemos los estancamientos de chi y sangre, los típicos, que son por traumatismos, por insuficiencia o por bloqueo de chi en la zona. Y luego por la constitución débil, ¿vale? Debido a una mala alimentación, de una insuficiencia de chi de bazo, que al final lleva a una insuficiencia de riñón. Entonces, repetimos. Ataque de viento, frío y humedad, con predominio del viento. Es decir, que va a haber más síntomas que nos lleven a pensar que hay más alteración de la parte hepática. Y es cuando el dolor se mueve, ¿vale? Dolor errático, dificultad de movimientos, aversión al viento. Luego puede aparecer fiebre, escalofríos y la lengua con capa blanca y pegajosa y el pulso flotante cuando hay un ataque externo. Entonces, el principio terapéutico va a ser el de dispersar el viento frío y la humedad. Lo podemos hacer con tonificación del 10 de bazo, 6 de bazo, ¿vale? Al tonificar la sangre eliminamos el viento, y con sedación de los puntos 4 intestino grueso, el 12 de vejiga, 39 de vesícula biliar, 34 de vesícula biliar y 2 a 3 de hígado. Y luego, bueno, la integración de técnicas lo veremos en el presencial mejor. Luego tenemos ataque de viento, frío y humedad con predominio del frío, en el que el dolor es más agudo y localizado, tiene irradiación por la pierna, extremidades frías, limitación del movimiento, aversión al frío y ya sabéis, pues la lengua con capa blanca y el pulso, además de flotante, se vuelve tenso. Y en este caso, pues meteríamos moxa. El principio terapéutico sería dispersar el viento frío y humedad y calentar los colaterales. En este caso, pues metemos el punto 21 de bazo, ¿vale? Recordad que el 21 de bazo es el punto de apertura del gran lugo del bazo y lo que hace es que desbloquea de golpe los colaterales de todo el cuerpo. Pero ya os lo comenté en el seminario anterior, que es por donde discurre el nervio torácico largo y ayuda a la respiración. Vale. Y luego ataque de viento, frío y humedad con predominio de la humedad. Entonces, en este caso aparece más hormigueos y recordad que empeora con el frío y la lluvia, que ese es el diagnóstico diferencial. Luego, la capa blanca y pegajosa y el pulso puede aparecer filiforme, flotante y más lento. Y en este caso, pues habría que también activar los colaterales y drenar. Pulmón 5, estómago 40, bazo 9. ¿Vale? Técnicas de movilización de la humedad. Luego tenemos el síndrome de descenso de la humedad-calor, como os he comentado, que aquí cambia con respecto al resto de síndromes de otras estructuras y en este caso aparece hinchazón y dolor
con quemazón. Puede aparecer caliente la articulación, limitación de la movilidad. La persona aparece irritable y suele expresar sabor amargo en la boca. Preguntamos por la orina y la orina aparece oscura y escasa, nos tiene que indicar pues, el calor. Y puede haber sensación de fiebre, la lengua aparecerá amarilla y pegajosa. Pulso típico, resbaladizo y rápido. Esta chica, la que os he comentado, de la que tiene el labrum destrozado de la cadera, que tiene un agujero en el labrum, digamos que podría englobarse dentro de este síndrome. O sea, realmente venía con esta clínica, con hinchazón, dolor quemazón, irritabilidad. Pues, ¿y cómo vamos a tratarlo? Pues al principio terapéutico dispersamos la humedad y calor. No tenemos por qué poner todos los módulos de regulación, ¿vale? En función de cómo veamos, depende de cómo tenga el pulso, si lo tiene muy fuerte, pues utilizamos más la dispersión. Si lo tiene así normal, pues utilizamos la regulación, o si vemos que lo tiene muy débil, pues utilizaríamos más tonificación, ¿vale? En este caso, en tonificación utilizaríamos puntos de agua, como veis, o puntos también de tonificación de la madera. En regulación pondríamos puntos, en este caso puntos Yuan, que van a ayudar a devolver a la estructura a su origen. Y en dispersión, puntos para eliminar calor, puntos para eliminar fuego. Y la humedad también. Bueno, pasamos a estancamiento de chi y sangre, que es característico que empeora por la noche. Le duele más por la noche, puede haber presencia de nódulos, puede haber antecedentes de traumatismo, la lengua, si lleva mucho tiempo, aparecerá púrpura o espinosa, y el pulso rugoso, filiforme, sumergido. Y bueno, pues en este caso pues habría que activar la sangre, eliminar los estancamientos y drenar los colaterales. Activamos la sangre con fórmula de sangre, 6 de bazo, 10 de bazo, 17 de vejiga. Y rompemos estancamientos con las 4 fronteras y 37 de vejiga, por ejemplo. No, 37 de vesícula biliar. Perdón. Vale, para insuficiencia de chi y sangre, lo típico es que sea bilateral, ¿vale? Dolor intermitente en las dos caderas, en las dos rodillas, o en los dos tendones de Aquiles. Y empeora con el movimiento, ¿vale? Porque produce un mayor gasto y un mayor desgaste de la articulación. Y puede aparecer hormigueo, cansancio, el pulso filiforme, débil, es típico de la insuficiencia de sangre. Y bueno, pues el principio terapéutico será el de tonificar el bazo, fortalecer el chi y tonificar la sangre, con todas las fórmulas, puntos de tonificación de la sangre. Por supuesto, en estas patologías será importante la fitoterapia y el qigong. Pero la acupuntura aquí en estos casos se queda un poco floja. Vale. Y por último tenemos cuando ya hay una degeneración de la estructura, la insuficiencia de riñón e hígado, el dolor es crónico, empeora con el reposo o con el exceso, ¿vale? Aquí hay que tener mucho cuidado con la dosificación en el ejercicio. Podemos mandar ejercicio a la persona, pero como se pase un poquito, ya se le va a agravar la patología. Entonces, pues bueno, tiene que controlar muy bien la dosis
de reposo y de movimiento. No se puede quedar en reposo del todo porque va a empeorar, va a provocar estancamiento de líquidos, pero con el movimiento, si se pasa, pues va a inflamar más. Entonces, bueno, en este caso, para miembros inferiores podemos tonificar con puntos yo utilizaría electroacupuntura o moxa también en estos puntos. Porque ya sabéis que de donde no hay no se puede sacar. ¿Vale? Pues nos pasamos ahora a los esguinces. ¿Cómo hacemos un tratamiento de esguinces, ¿vale? De torceduras. Esguinces, pues como sabéis, tenemos diferentes grados de esguince. Tenemos registrados hasta 3 tipos, desde lo que es la distensión de ligamentos a un esguince de grado 2 o un esguince de grado 3 en el que ya hay una ruptura completa o parcial, pero bastante importante de lo que son los ligamentos, ¿no? Bueno, pues ¿cómo podemos ayudar con acupuntura? Pues tenemos varias formas, ¿vale? Podemos utilizar técnicas de punto ASI, por ejemplo, a nivel local, cuando estamos en un proceso subagudo o en un proceso más crónico. Podemos tratar el lado opuesto. Como sabéis, cuando el esguince es agudo, podemos tratar por punto reflejo, punto corporal reflejo, trabajando en el lado contralateral. ¿Vale? Pues en el caso de que yo tenga el esguince en el ligamento peroneocalcáneo, pues yo me iría a la muñeca contraria al homólogo. Y luego tenemos un punto TUN, que se llama el punto TUN Chao Ye, que se ha popularizado precisamente por el tratamiento de los esguinces. Que es curioso este punto. Y nada, y lo veremos y vemos cómo se hace el tratamiento en el presencial. El punto ASI, en un estado subagudo o crónico, podemos tratar, si es en la articulación del miembro superior, punto ASI y lo combinamos con el 5 de TR, la articulación de la rodilla, punto ASI y el 34 de vesícula biliar, o la articulación del tobillo, punto ASI y 39 de vesícula biliar. Si es para tratar el lado opuesto, pues porque en un estado agudo no nos permite tocar. Si el esguince está en la parte izquierda, pues me voy a tratar la parte derecha, como ya sabéis. Y por punto reflejo, pues aquí está la correspondencia de los puntos. Entonces, si está el esguince en el 41 de estómago, pues yo me iría a punturar el 5 de intestino grueso. Si está en el 40 de vesícula biliar, pues yo me iría al 4 de TR. Si está más a nivel del 60 de vejiga, pues yo me voy al 5 de intestino delgado. Y así, ¿vale? Como veis, al fin y al cabo es la correspondencia de los planos, de los tendinomusculares, ¿vale? Yanmin, Shaoyan, Taiyang, Taijin, Yuejin y Shaoyin. Bueno, y vemos el punto específico para tratar los esguinces de tobillo, ¿vale? En este caso es de tobillo. ¿Vale? El esguince de tobillo se utiliza el punto Chaoye en un estado agudo. Se busca la articulación metacarpofalángica del pulgar, ¿vale? Entonces hay una pequeña hendidura cuando colocamos el pulgar de esta forma y hay una pequeña hendidura que se produce en la articulación y ahí es donde colocaríamos la aguja, ¿vale? También lo veremos en el presencial. Y lo que haríamos en este caso sería pedir a la persona que vaya movilizando el tobillo a la vez que nosotros vamos movilizando la aguja. Y en muchos de los casos hay un momento en el que de repente la persona nota un clac en el tobillo. Y ahí digamos como que la estructura se coloca, entre comillas. Tenemos que tener en cuenta que la acupuntura va a ayudar también a nivel de dolor, a nivel de recuperación de los tendones.
también, pero cuando hay un esguince, muchas veces el típico del ligamento peroneo astragalino anterior, se produce un desplazamiento del astrágalo hacia anterior, ¿vale? Entonces, en muchos de los casos también es necesaria una movilización del tobillo y una, digamos, recolocación de la estructura, en este caso del astrágalo. Cuando se viene hacia anterior, sabemos que hay que manipularlo y llevarlo hacia posterior. Entonces, la acupuntura nos va a ayudar como método de analgesia y este punto también nos va a ayudar para relajar lo que es la fascia, que se habrá quedado tensa debido a la contracción de los músculos peroneos y también del el tibial posterior, el músculo tibial posterior, que se queda en posición de desventaja. ¿Vale? Entonces, bueno, Raúl, eso, lo harías contralateral, ¿no? sí, se hace contralateral. Pero en este caso, bueno, en un esguince de tobillo, esto nos serviría para andar por casa, pero sabemos que tenemos que trabajar de forma conjunta, ¿vale? A nivel estructural. Tanto lo que es la hipertonía que se va a producir de los músculos peroneos, como la debilidad que se suele producir del tibial posterior, etcétera, ¿vale? Bueno, y ahora me voy a explicar pues algunas de las patologías también que podemos observar en clínica, que son musculoesqueléticas, aunque no son propias de, de la práctica deportiva, por ejemplo, pero sí que es debido a factores internos que van a llevar a una alteración de la estructura. En este caso, por ejemplo, el síndrome de Dupuytren, que es bastante común, eh, se le llama la mano del predicador, ¿vale? Porque se le queda la mano como si estuviese predicando, ¿no? Entonces se produce normalmente un engrosamiento y una acumulación de flema o estancamiento de los líquidos en los tendones del cuarto y quinto dedo, que poco a poco se va produciendo una retracción de los mismos, llevando a una flexión del cuarto y quinto dedo. Puede verse desde la medicina tradicional china más a una insuficiencia propia, a una debilidad propia, como es la insuficiencia del chi de bazo, que va a llevar a una acumulación de la humedad. Y esta humedad, pues como sabemos que se puede ir a cualquier lado, pues en este caso la humedad se instaura dentro de los tendones y se instaura dentro del tendino muscular del canal de pericardio. De hecho, es curiosísimo que cuando me ha venido a consulta algún síndrome de Dupuytren, he observado que suele manifestar alteración cardíaca o alteración a ese nivel, ¿vale? De la parte del pericardio. Entonces trataríamos canal de pericardio, ¿vale? Aquí os he puesto pericardio 6, pero hay un punto que me gusta utilizar mucho en estos casos y cada vez más, que es pericardio 5. Pericardio 5 es el punto río, punto king del canal de pericardio y es punto metal. Y lo que hace es que ayuda a dispersar la humedad, precisamente porque es el hijo de la Tierra. Además es punto de confluencia de los canales yin de la mano. Pericardio 5, digamos que sería un punto lugo de grupo en el que podemos tratar corazón, pericardio y pulmón a la vez. Y según sus indicaciones, si lo observáis, pericardio 5 tiene la capacidad de resolver la flema.
sobre todo en miembros superiores. Flema en general, ¿vale? O sea, puede tratarlo de flema en la sangre, ya sea por coágulos, ya sea por trombos, ¿vale? Y en este caso, pues lo utilizo para los tendones. Aunque bueno, ya os he puesto pericardio 6 que va muy bien igualmente, pero si le añadís también, recordad que pericardio 5 es un puntazo para tratar la flema. Además, le añadimos pulmón 5, ¿vale? Que es un punto también muy bueno para tratar la flema. Pulmón 7 como punto maestro de las manos. Intestino grueso 4 como punto local para tratamiento del dolor y de cualquier problema también a nivel de la mano. Y luego, intestino delgado 3 también es un punto muy bueno, además es el punto madera y lo que va a hacer es que la madera moviliza la tierra, ¿vale? La madera controla la tierra, por lo tanto, moviliza la humedad, la madera. Y luego hay una técnica dentro de esta patología que se suele hacer en acupuntura, dependiendo también de la confianza que tengáis con la persona y demás, lo dispuesta que esté a venir. Es decir, porque con este tipo de técnicas incluso podemos a la persona liberarla de una operación. Hay veces que no es posible, ¿vale? Hay veces que cuando lo que es la retención de líquidos y esa flema que se ha instaurado dentro del tendón se ha quedado muy pegada a lo que es la vaina del tendón, hay veces que no es posible. Entonces, a veces es más fácil decirle, pues mira, vete al cirujano, que te meta un cortecito y ya está, y se libera. ¿Vale? Tenemos que tener en cuenta nuestras limitaciones. Pero cuando está en un primer estadio, al principio, cuando está en un grado 1, muchas veces solo con colocar estos tratamientos podemos resolverlo. ¿Vale? Y hay una técnica que es intestino delgado 3 y G4, ¿vale? Con aguja larga y con las dos se busca llegar hasta el centro de la mano. Depende de la pericia que tengáis, ¿vale? A la hora de colocar esta aguja y demás. No es tampoco una técnica fácil, ni tampoco es una técnica agradable, ¿vale? También Y ahí, podemos añadir los... ¿Sí? Decidme. perdón, ¿ahí se podría añadir electroacupuntura o sería demasiado agresivo? Con el IG4 y 3 y D. Se Me refiero, puede. como están justo que llegan ahí al centro de la mano, yo pienso, si le pones cables, creo que igual es demasiado agresivo y le duele un montón. Claro, hay que ver. Ahí hay que analizar. No seáis rígidos con los tratamientos, sino pensar si la persona lo va a soportar, si en ese caso está indicado, ¿vale? Porque es una estimulación muy fuerte a nivel de la mano, ya sabéis. Entonces, bueno, a veces puede venir bien y a veces no. Pero bueno, sí que le va a venir muy bien los puntos Bachi, los 8 perversos, esos sí que le van a venir muy bien, sobre todo en casos cuando tenga viento, cuando tenga sensación de parestesias en la mano, los 8 perversos le van a venir muy bien. Bueno, los Bachi los veréis más en patología neurológica con Rubén, ¿vale? Que los practicaréis con él. Seguramente para mano espástica, por ejemplo, problemas neurológicos, sobre todo. Bueno, tenemos el famoso espolón calcáneo, ¿vale? Como os puse en el test, el espolón calcáneo es una degeneración ósea, también es producto de flema, ¿vale? Flema que se solidifica, esa flema, esa retención de líquidos son minerales que se van acumulando en el recodo que hay entre lo que es la punta del calcáneo y la inserción del el tendón o de lo que es la fascia plantar.
Y bueno, un punto muy bueno es pericardio 7 contralateral, ¿vale? Es punto de experiencia del espolón calcáneo. Y luego, pues bueno, tenemos diferentes puntos que van a ayudar, sobre todo riñón 3, riñón 6, riñón 7. Sabemos que es insuficiencia de riñón y tenemos que tonificar el riñón, ¿vale? A ese nivel. Sabemos pues que hay que movilizar la aguja para intentar resolver o para intentar movilizar ese estancamiento de líquidos solidificados en la zona de cerquita al hueso, al periósteo. Entonces tenemos que trabajar ahí. Y bueno, yo les suelo recomendar también a mis pacientes, los que vienen con el espolón calcáneo, los baños con vinagre por la noche, ¿vale? O que se pongan una gasita con vinagre de manzana por la noche para dormir, ¿vale? Para que en la absorción ese vinagre, sabéis que es ácido acético, ¿vale? Entonces lo que hace el vinagre es que descalcifica, ¿vale? Entonces digamos como de alguna forma que también ayude a descalcificar un poco esa zona, a ablandar la zona, ¿vale? Y suele ir bastante bien. Hay en otras ocasiones que se puede hacer con la con la electroterapia, pero ya desde un punto de vista más terapéutico, con una corriente galvánica, ¿vale? Con la corriente galvánica se puede hacer iontoforesis y utilizar, por ejemplo, el vinagre o el limón para ayudar a las calcificaciones a descalcificar. Luego hay otra gente que lo hace a lo bruto, que lo hace con un martillo percutor y directamente va y lo rompe el espolón. Lo que pasa es doloroso de narices. Y nada, y luego ya hay otros casos en los que, como os digo, que necesita cirugía. Todo depende, todo hay que valorarlo. También se puede ayudar con fitoterapia, ¿vale? Hay una fórmula por ahí que ayuda a lo que es la insuficiencia del yin de riñón y de hígado. Vamos con los tratamientos de hernias discales. También imagino que lo habréis visto con Liu, lo que era el rodear la vértebra, como lo hacíais con el rombo espinal, pues es parecido. O sea, realmente, a ver, no vamos a solucionar la hernia discal, pero lo que estamos intentando hacer es generar un poco de espacio en la zona, eh, resolver a nivel de parte blanda para que la humedad, digamos, o la humedad, en este caso la hernia o esa inflamación, intentar drenarla de la forma que podamos. Evidentemente no vamos a volver a meter el núcleo dentro de su disco. Si el disco se ha roto, se ha roto. Pero sabemos que las hernias discales pueden dar sintomatología aguda, y hay muchas veces que necesitan operación cuando la persona ya le está afectando a nivel de sueño, a nivel de su vida personal, y, y hay otras veces que sí podemos resolver a lo mejor la inflamación o controlar el dolor, y muchas se vuelven asintomáticas, y muchas personas que tienen hernias y no lo saben, que en su vida les ha dado sintomatología. O sea, es que eso es muy, muy variable. Entonces, cuando nos da sintomatología, lo que intentamos es, sobre todo, resolver a nivel de dolor, y a nivel local, la estructura blanda, intentar hacerle hueco para que esa inflamación se vaya drenando lo más rápido posible. Y bueno, pues con el tiempo estas hernias discales se secan, ¿vale? Y ya dejan de dar sintomatología en muchos de los casos. En personas mayores, no, muchos tienen hernias discales y no dan ningún problema.
A nivel distal podemos utilizar intestino delgado 3 como apertura del Dumai, ¿vale? Para ayudar al flujo del Dumai. Y vejiga 11 como maestro de los huesos también nos puede ayudar. Vale, luego tratamiento de contusiones, es como una lesión muy común, cardenales. Dependiendo del color del cardenal, podemos intuir a dónde ha llegado el daño, la inflamación. Si el color del hematoma es rojo, de color rojito, podemos intuir que ha llegado, que está en la zona de los vasos sanguíneos. Ha habido ruptura de vasos sanguíneos. Si el color es más bien amarillento del hematoma, está el edema a nivel muscular, más a nivel muscular. Si el edema es de color amarillo y verde, que es la mayoría de los hematomas, está más relacionado con la unión miotendinosa. Y si el color del hematoma es de color negro, negro, está más relacionado ya con la parte ósea, ¿vale? Que el hematoma ha podido llegar al periósteo. Y en el tratamiento de acupuntura de las contusiones podemos utilizar el punto ASI con punto pozo, ¿vale? Para liberar el canal. Podemos utilizar la gran puntura, que ya os la comenté en la anterior, que es buscamos el punto LUO del lado contralateral y punto SASI, o punto más cercano a la zona. Y luego también podemos utilizar bazo 1, bazo 9 en tonificación, un poquito, ¿vale? Bazo 9, ya sabéis que puede generar más humedad, pero si lo moxamos un poquito, ayuda a la circulación de retorno, ¿vale? De hecho, el bazo 9 muchas veces se le llama el maestro de la circulación de retorno. Igual que pulmón 9 es el maestro de la circulación arterial, ¿vale? Maestro de los vasos sanguíneos, el bazo 9 es el de la circulación de retorno. Y bazo 1, que es el punto de tratamiento de contención de la sangre, de las hemorragias. Bueno, y luego tenemos una técnica que se llama yo le he denominado la gran puntura 2. Ya os enseñé la gran puntura 1, pero bueno, como había otras escuelas y otros métodos, digamos, que también la llamaban a esta la gran puntura, pues la he dividido en uno y en dos. Yo personalmente utilizo más la otra, pero bueno, para que lo sepáis es fácil. TR5 y vejiga 62. Como os he comentado antes, en esguinces, por ejemplo, de miembro inferior, sí que la utilizo bastante, que es vejiga 62. Lo que va a hacer es activar la circulación, ¿vale? Va a activar el Yan Chao Mai y es un meridiano muy yang y va a activar la circulación en la zona. Entonces, el protocolo que se utilizaba era colocar la aguja en el punto de tonificación yang superior o inferior, ¿vale? Dependiendo de dónde tengamos la patología. Y luego agujas en puntos ASI en dispersión. Y luego colocamos una aguja en el meridiano más cercano a la lesión en el punto más cercano. Y luego finalizamos colocando una aguja en el punto de sedación del meridiano. En el caso, por ejemplo, de un esguince, como os he dicho, del ligamento peroneo astragalino anterior, el típico esguince de tobillo, colocaríamos vejiga 62, después me iría al esguince y colocaría puntos ASI, si me lo permite, en sedación, perdón, en dispersión, y luego colocaría una aguja en el meridiano más cercano a la lesión, en el punto más cercano, pues en este caso sería vesícula biliar 40, ¿vale? Y luego finalizaría con el punto de sedación del canal, ¿vale? Que en este caso
de sedación de la vesícula biliar, pues sería vesícula biliar 38. Como en este caso vesícula biliar 38 coincide con el que es un punto de canal de madera y es punto fuego, pues le hago una microsangría, ¿vale? Por ejemplo. Pero bueno, ya os digo que esta técnica en realidad no la suelo utilizar mucho. La he colocado porque en algunas escuelas sí que la utilizan y la llaman así, la gran puntura, pero bueno. Y muy bien. Vale, voy a terminar esto aquí. ¿Qué hora es? Sí, 55. Vale, vamos a hacer... ¿Tenéis alguna duda de lo que hemos explicado? Por el momento no. ¿A casos Yo necesito prácticos? otra vuelta. ¿Eh? Que yo necesito otra vuelta tranquila en casa a la materia. Sí. Sí, es normal, claro. Necesitáis un poco de tonificación de bazo y digerirlo. Pues, Tonificar bien el estómago y demás. Vale, lo que es la neuromodulación, creo que lo voy a dejar ya para el presencial, ¿vale? Vamos a esta última hora porque no quiero saturaros mucho de materia. Entonces, esto me parece que os lo voy a enseñar en el presencial, ¿vale? Lo que es la correspondencia de los troncos nerviosos, de los puntos de acupuntura más relacionados, ¿vale? Porque además será mejor verlo de forma práctica, ¿vale? Tenemos que ver todavía neuromodulación de miembro superior, miembro inferior y que veáis la correspondencia de los troncos nerviosos con los puntos de acupuntura. Que esto es un trabajo que realizamos, es decir, que es nuestro, es decir, que es un mapeo que hemos hecho de todo lo que es los nervios, la musculatura asociada, los puntos gatillo, ¿vale? Y los puntos de acupuntura asociados a los que podemos acceder al sistema nervioso periférico, ¿vale? Pues eso, como es denso, es una materia densa, prefiero dejarlo para el presencial. Entonces vamos ahora a hacer el Kahoot, ¿vale? Vamos a hacer un descanso y vamos a hacer el juego del Kahoot y vemos más casos prácticos, ¿vale? Que tengo preparado. Vale. Y así ya nos despejamos de la materia, ¿vale? Lo que es ya la teoría la dejamos dada. Pues nada, vamos a hacer un descansito y volvemos en 5 minutos, ¿vale? Perfecto. Hay 2, hay 3. Ok. Ahora. ahora